La cocina del gato, hoy vamos a disfrutar. Muy buenas noches para todos y todas. Vamos a disfrutar, les prometo que mucho esta noche. Muchas gracias porque venimos de unos programas realmente espectaculares. Gracias por la devolución, gracias por el programa con Peteco Carabajal, con Nahuel Penisi, que se cantó todo. Y bueno, y hoy tenemos un gran invitado. Van siendo los últimos programas de este año y hoy vamos a charlar muchísimo, ¿eh? Hoy ni cantamos, hoy charla profunda con el querido y respetado Víctor Hugo Morales. Gustazo enorme de recibirlo aquí en la cocina del gato. Y nos ha pedido, viene de desafío este año, ¿eh? Nos han desafiado y hemos salido a flote, ¿eh? Así que nos ha pedido arroz a la cubana, ¿eh? Faltaba Celia Cruz, ¿eh? Azúcar, ¿viste? Para matizar la cocina. Así que bueno, vamos a empezar, que ya tenemos aquí, para primero con manteca, aceite de oliva, la cebolla picadita. Esperamos rehogar un poquito la cebolla. Saludo especial para Luda Albón, la ayudante de producción, que está con algún problemita de salud, pero bueno, que se recupere pronto, ¿eh? Ya vamos a agregar los porotos. Le vamos a agregar, que esto le da un sabor especial, vino blanco, ¿eh? Bueno, ya tenemos el arroz hervido, arroz blanco hervido. Tenemos ya la salsa que hemos preparado con la cebolla, los frijoles, preparado previamente en manteca y aceite de oliva. Y ahora vamos a fritar la banana, una banana común. La abrimos al medio. Todos productos de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Con la manteca y con un poquito de aceite de oliva también, ¿eh? Le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Nos estás acompañando con el hashtag La Cocina del Gato, preparándole al gran Víctor Hugo Morales este arroz a la cubana. Azúcar, dijera Celia Cruz. ¡Azúcar! Uy, cómo están quedando estas bananas fritas. Siempre le agradecemos a Cola de Pato por la pegadiza y hermosa cortina de este programa, que la disfrutan hasta los bebés. Miren a Oara Dugan y a su mamá feliz cuando le canta La Cocina del Gato. ¿Cómo es la canción, Oara? La cocina del gato, la cocina del gato. De película este huevo frito, miren lo que es. Miren lo que es. Miren lo que es este huevo frito. Miren cómo quedó el plato, ¿eh? Arroz a la cubana, especial para Víctor Hugo. Esperemos que le guste ahora, ¿eh? Y vamos preparando la mesa de Navidad o de Año Nuevo. Hoy les presento el especial del gato. No falla, es el plato desde hace años que hago para mi familia en Año Nuevo. Pionono Primavera. De nuevo estoy solo, ¿eh? Fue debut y despedida, parece, para el cocinero, ¿eh? No sé qué pasó. Viene esporádicamente. Así que vamos. Mucha mayonesa, ¿eh? Le vas poniendo las fetas de queso. Le ponemos el jamón. Arriba le vamos poniendo la lechuga. Tomate. Usted se calla la boca. Esto va a ver cómo se cierra. Acá todos, ahora, sobre el final de año ya están unos expertos, ¿eh? Todo el mundo ya sabe. Las ciruelas presidente, que se llaman, las vas poniendo, vas completando los lugares que no tiene con la lechuga y el tomate, ¿no? Y le vamos a poner aceitunas. Y ahora, señoras y señores, viene la etapa más difícil. Despacito, se toman su tiempo para ir cerrando, enrollando el pionono. Mira, Mauri. ¿Y?
¿Qué tal? ¿Qué tul? Le ponemos arriba queso blanco. Y le pones ahí una decoración. Mirá. Bueno, señores y señores, todo listo, todo preparado para presentar y charlar con el querido Víctor Hugo Morales. Y recibimos al querido Víctor Hugo. ¡Vamos! ¡Qué gustazo! ¡Qué ganas de venir por acá! ¡Qué gustazo! Yo soy un buen gourmet. Sí. No sé hacer nada. Pero tiene un muy buen paladar. Sí. Pero es tan generoso este hombre que seguro que va a decir que estuvo... Miren lo que le hemos preparado. Yo lo veo Arroz rico a de la antemano. cubana. A ¿Qué ojo sé yo puedo decir a que... ojo está bastante bien. Está muy bien. Pero bueno, ¿qué tal? Un placer, ¿eh? Me da mucho gusto, enorme. Gustavo, compartir este ratito. Sí, compartimos diariamente los cruces que son realmente fantásticos en C5N y es un gusto tenerlo porque realmente, bueno, la trayectoria... a ver, vamos desde el inicio, acá comentamos todo se habla. Nacido en Cardona. Sí, departamento de Soriano, pero muy vinculado también al departamento de Colonia aquí enfrente. Empecé en Radio Colonia. Así es. Cuando tenía 16 años. Y de ahí vino toda esta impronta argentinísima de mi trabajo profesional. ¿Y cómo era su familia? Papá, empleado de la UTE, es decir, las líneas de alta tensión. Mamá, enfermera. Abuelos con los que viví, chacareros, que venían de ordeñar un par de vaquitas que tenían. Y yo a veces lo acompañaba a mi abuelo por el pueblo. Vivíamos a unos 5 o 10 kilómetros del pueblo. Y va a entregar la leche, a repartir Claro, la leche. sí. Jubilados, país con mucho Estado, Uruguay. Sí, claro. Es decir, mis padres empleados estatales, mis abuelos jubilados y con pensión, y eso marcaba siempre un ámbito de protección, estudiar gracias al Estado, tener salud gracias al Estado. Me acuerdo que me fui a vivir con mis abuelos porque ellos tenían la casa a una cuadra del hospital y me tenía que dar inyecciones. Porque tenía crecimiento prematuro, decían. ¿Ah, sí? Era muy grandote. Era muy grandote. Y barba de los 13 años, yo jugaba al básquetbol en juveniles. Claro. Íbamos a jugar a los pueblos vecinos y era un lío porque no creían que yo tenía 13 años. 14, 15 años, claro, no lo podían entender. Así que ahí está la infancia. ¿Y tiene hermanos o no? Sí, tengo 2 hermanos que son la construcción familiar primera y después 2 hermanos de un segundo matrimonio de mi papá, más chicos, que viven todavía en mi pueblo natal. Ajá. ¿Y hizo después en Colonia el bachillerato, la escuela? Exacto. ¿Bachillerato en abogacía hizo? Sí, entré a la facultad y por suerte me atrapó la vida de relator porque fue simultáneo. A los 18 años yo empiezo, Héctor Ricardo García me da la prueba para relatar, yo era locutor de Radio Colonia. Y vengo a Buenos Aires, le gustó lo que hice, empiezo como relator y eso se fue devorando al estudiante de abogacía. Y ahí abandonó. Sí. Una vez quise retomar, pero era un mundo, una etapa de mucho viaje. Claro. Yo soy viajero compulsivo además, pero eso era obligación profesional, porque el relator principal era Rousselot, que era relator de fútbol, no mucha gente se acuerda. Ajá. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Rousselot, y yo era el suplente. Entonces Rousselot tenía muchos compromisos televisivos. Bueno, y trabajaba, era la cara de Canal 11. Sí, claro. No, una figura descomunal. Sí. Y yo viajaba por toda América del Sur porque él no podía esos viajes. Entonces me iba decenas de veces por América y eso me quitaba tiempo, no podía estudiar. Sé que al final el abogado que soñaba con serlo por las películas, por 12 hombres en pugna, por todas esas historias, por alguna cosa de televisión, ¿cómo se llamaba uno que andaba en silla de ruedas siempre? Personaje de la televisión, muy conocido en su momento, y en función de eso quizás quería ser abogado. Cuando he visto lo que es la actividad del abogado, tanto papeleo, yo que soy muy enemigo de los trámites y demás, digo, qué suerte que no seguí con eso. Esto no era para mí. Ahora, ¿cuándo le agarra el gustito? Porque eso es vocación, ¿eh? Eso es vocación. A los 15 años gané un concurso de locutores en mi pueblo.
Y ahí empecé en unos parlantes en la Claro. ciudad. A los 3 meses me mudo a Colonia para hacer preparatorios de abogacía. Y me da por ir a Radio Colonia. 16 años tenía, recién cumplidos, Año. 1964. Y pido una prueba con mucha suerte, porque estaban los dueños de la radio en ese entonces que no iban nunca, Bernotti y Montellano. Y por curiosidad, para pasar el rato, porque no Claro. tendrían que hacer, dijeron, bueno, le tomamos nosotros la prueba. Es mucha suerte. Es mucha suerte. Y- Es mucha suerte. Pero además mucha suerte de que los capos hacen cosas como esta. La prueba fue a las 4 de la tarde del 20 de abril de 1964 y ellos llamaron al director y le dijeron que empiece ahora como aprendiz de locutor. Qué bueno. Y a las 6 de la tarde de ese mismo día leí mi primer aviso, que era la pizzería Las Cuartetas de Buenos Aires. Ah, Y ahí pizzería Las empezó mi Cuartetas de vida de Buenos Aires. locutor. Era buen locutor, tenía la voz todavía más Una profunda. voz impresionante. Yo me operé de amígdalas y eso me afinó un poco la voz, y me contrataba la RCA Víctor para hacer programas, tenía mi propio programa con 17 años, una linda etapa de la vida. Y después vino el pedido de que me dieran chance de relatar. ¿Le gustaba? ¿Le gustaba? Sí, yo relataba mentalmente todo lo que veía. Eso es bueno. Sí. Lo hacía mentalmente, pero lo hacía en su casa, porque yo lo escucho, yo vivía en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y yo me informaba, nosotros nos informábamos por Radio Colonia, todo por Radio Colonia, ¿eh? Entraba como un chifle a Concepción del Uruguay. Sí, bueno, y ahí vi todo el aprendizaje de radio, porque también leía informativos, redactaba Sí, informativos, empecé a hacer notas y me recibí por mi cuenta de periodista. Y bueno, a mí me pasó lo mismo en la radio de Concepción del Uruguay, empecé a los 16 años también. En la radio de Concepción del Uruguay empecé haciendo móviles en una playa, a relatar después, a comentar noticias, a redactar las noticias. Eso es la posibilidad de los pueblos del interior, ¿no? Sí. Ciudades. Y entonces aquello de los parlantes de mi pueblo Sí. eran unas columnas sonoras en las esquinas. Sí, sí. León Semadén, un gran cantor de tangos, tenía esa empresa, Beamón Publicidad, se llamaba. ¿Y era fijo en una esquina? En 12 esquinas del pueblo. Uno iba Ah. caminando y escuchaba música y mis avisos. Juan D'Arienzo con tal orquesta, yo tenía un orgullo Claro, con eso. claro. Uno caminaba unos metros y se alejaba de la columna y la perdía un poquito, pero ya estaba Ya llegando estaba a la la otra. No, porque en algunos pueblos del interior era la chata con los altos parlantes, ¿no? También anduve en eso. Cuando Claro. yo tenía 10 años, mi madre era un poco puntera política. Ah, ¿sí? De los blancos. De los sí. blancos. Y grabé avisos con ella a 2 voces que salían, lo grabamos en un grabador geloso, Qué bueno. y salía una camionetita con los parlantes por el pueblo, con la publicidad de los blancos. Claro. Y blancos intransigentes, nos habíamos enojado con Herrera. Yo tenía 10 años, no me había enojado con nadie, Con nadie. pero tenía fanatismo político. Y yo iba en una bicicleta, muchas veces, atrás de la camioneta para escucharme. Qué va. Porque me parecía Qué mentira bueno. todo aquello. O sea que uno ama estas cosas. Sí, sí. No es una casualidad. No, no es una casualidad. ¿Y en qué año llega a la Argentina, Víctor Bueno, Hugo? yo llego a la Argentina en el 66, cuando vengo a relatar. ahí ya. Con Héctor Ricardo García. Venía a hacer vestuarios todos los sábados. Venía los viernes y me quedaba hasta el domingo o lunes. Y después volvía a trabajar de locutor. Hacía vestuarios para la transmisión de Rousselot, de Ardigó, de Dante Panzeri, esperando siempre mi oportunidad de relatar. Y empecé a relatar los partidos en Caracas, en Río, impresionante. Impresionante. Sí, esa y historia. además, cruzar el charco, como decimos nosotros. Todas las semanas. Venir... pero ¿seguía viviendo en Colonia? Yo seguí viviendo en Colonia. Ah. Venía al fin de semana y me volvía a Colonia Ah. como locutor. Allí tenía mi casa. ¿Y cuántos años hizo eso? Y 2 o 3 años mínimo. Y después dijo, me tengo que después quedar ya en era Buenos Aires. más consagrado como posible relator. Me acuerdo que Héctor Ricardo García ponía un aviso en Crónica y en la revista Así, ¿se acuerda? de la Ah, sí, revista? sí, claro. Un aviso enorme que decía el relator más joven de América. Yo guardaba los avisos, lo metía en los cuadernos. Me parecía mentira, ahora no guardo nada, no miro una foto, cómo nos cambia la vida. Cómo nos cambia Pero la en aquel tiempo estaba tan agradecido a lo que me estaba sucediendo.
todavía tengo, por supuesto, una enorme gratitud a la vida, pero en ese tiempo eso salía al primer deslumbramiento. Yo tengo un origen bastante humilde, clase media tironeada para abajo, no me faltó nunca comida, pero nunca me pude dar gustos. Nunca tuve las mejores zapatillas, ni muchos pantalones, ni nada. Es decir, vivía como más bien pobretón. Los muchachos acá preguntaban, ¿cantará tango Víctor Hugo? Porque tiene voz de tanguero. Lamentablemente, o felizmente para los demás, no. Se tiene que animar. Pero nada, no tengo oído nada. Le cuento una anécdota. Sí. Ahora va a salir el nombre del gran director de orquesta uruguayo. El padre de Bebán, de Rodolfo Bebán, Miguel Bebán, enorme actor, vivía en Montevideo. Yo era popular como relator en los años 70 y se le ocurre hacer una comedia musical conmigo. Entonces me habla, digo, no, comedia musical, primero que nada de teatro, pero comedia musical menos, le digo, porque yo no canto nada. No existe quien no pueda cantar. Y claro. Entonces me llevan a este director, que me da mucha pena, es el más conocido de Uruguay. Ya va a salir. Y entonces me lleva, pone el piano, empieza a tocar, y yo cantaba alguna cosa que él me decía. En determinado momento se da vuelta así y me dice, ¿sabes qué es verdad? ¿No podés? Le dijo así. Dice, nunca he visto. ¡Qué duro! Dice, tenés una membrana en el cerebro. ¡No! Que ¡Durísimo! impide que pase eso. No, pero y yo lo muy asumí. duro. Sí. Muy duro. Muy duro, muy feo. Bueno, uno también va a jugar a la quinta de Boca y le dice el año que viene que no pasa a la cuarta. La vida es así. Así que ahí se frustró la posibilidad de cantar. De cantar totalmente. Sí. Me comentaron acá los chicos que está por hacer una obra de teatro. Sí, hay una obra de teatro mía que se estrena en el Teatro Picadero en enero. ¡Qué bueno! Sí. ¿Cómo se llama? Iba a llamarse El Reproche, pero cuando lo fuimos a registrar estaba el título. Ajá. Así que estamos ahí cambiándolo. Los enemigos, podría ser. En la pandemia yo escribí libros, muchos ensayitos para mí. Soy de jugar con la idea de el mundo es un desastre. Y otro le dice, no, pará un momentito, el mundo es una maravilla. Y establezco discusiones de ese tipo y los voy llevando hacia la política. Una especie de qué sé yo, de entretenimiento. Sí. Y lo hice con una especie de obra de teatro. Escribí un diálogo que no tenía la contextura de obra de teatro. Se lo mandé a 3 o 4 amigos. Dijeron, dale, probá. Otros me dijeron, tenés que meterle mucha cosa para que sea teatro. Y trabajé todo en la pandemia, eso me vino muy bien, esa tranquilidad y soledad para con una parte de mi familia. Mi esposa se había tenido que quedar en Uruguay porque no se podía viajar. No se podía viajar. Estábamos trabados, así que estaba solo con mi alma, con mi tía de 95 años y con la señora que cuidaba. Así que me escribía muchísimo y ahí salió esta obra de teatro. Ahora nos va a contar esta gran novedad de Víctor Hugo, entre otras cosas, multifacético, pero vamos a comer porque esto se enfría y es Muy una bien. pena, ¿eh? Con mucho Así gusto. que estamos con el querido Víctor Hugo Morales, vamos a la mesa. Y seguimos esta noche con el querido Víctor Hugo Morales, que parece devoró. Fue extraordinario este ratito, ¿eh? Me dejaron solo, pude comer rápido como a mí me gusta, lamentablemente. ¿Le gusta comer rápido? No, no es que me guste. Está acostumbrado por nuestra profesión. Estoy acostumbrado, sí. Nuestra profesión es así, Sí, de vez en rápido. cuando me hago un trabajo mental frente a determinados momentos y circunstancias, digo, voy a comer despacio y lo consigo. Ajá. Masticar, qué sé yo, 30 veces, hasta Sí, hacer bien. disfrutar. El bolo alimenticio, como se dice, pero no, la verdad es que en mi vida cotidiana soy de Y comer bueno, rápido. porque vivimos muy rápido Ya los lo ves. periodistas. ¿Y le gustó? Delicioso. Bueno, muy bien. Cuando me preguntaron qué quería comer, justo venía de recibir un mail de una querida amiga cubana, Paquita Arma Fonseca, y me entró nostalgia de La Habana. Vivimos con nostalgias viajeras en esta etapa por los impedimentos que hemos tenido. Sí, Amo sí. La Habana.
Y entonces cuando me preguntó, digo, arroz a la cubana. Arroz a la Que cubana. además me gusta de verdad. Aquí Sí. hay lugares donde se puede comer bien. Sí, sí, sí. He ido muchas veces. Ropa a la cubana, digo, arroz a la cubana y ropa vieja, que es otra comida típica. Esa no la tengo. ¿Qué es? ¿Ropa vieja? Ropa vieja, es una carne, son carnecitas, también Ajá. está el arroz y... Desmenuzada, no entiendo los cómo. frijoles. Sí. Está bueno. Bueno, y Vinos Compañeros le he hecho para usted una producción, pero esto es una producción especial, ¿eh? Mire, hace habitualmente para nosotros, Vinos Compañeros, las etiquetas para nuestros invitados. Pero acá, fíjese el detalle. Comienza con una jugada de Maradona. Arranca por la derecha, y yo me lo voy imaginando, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Hasta usted lo sabe. Ahí la... Porque no tiene fama de muy futbolero. ¡Sácate! ¿Me mató? ¡Me mató! Hasta usted lo sabe, dice. Y es verdad. Usted sabe, a mí no me gusta el fútbol. Y los relatos como usted o como Pablo Ladaga, no sé si lo ha escuchado a Pablo Ladaga, nuestro compañero, son los que gran chico. sin que me guste el fútbol, me apasiona escuchar. Hay una música ahí. Hay una música. Fontana Rosa lo decía. Claro, exactamente. El negro, muy bien. Sí. Bueno, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos. Pisa la pelota Maradona. Siempre Maradona, genio, genio, genio. Ta, 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 ta. ¿Le suena? Me suena muchísimo. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tantos ingleses para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Qué maravilla. Muchas gracias. Qué bueno, me Vino emociona. compañero. Vinos compañeros. Muchas gracias. Y Es acá un tiene, detalle. esto se lo lleva y tienen el código QR, el gol de siglo para escuchar su relato. Hasta eso, ¿eh? ¿Qué? Estoy muy halagado, muy agradecido. De verdad. Muchas gracias. Que, bueno, 20 veces le habrán preguntado, pero ¿cómo le surgió esa genialidad, ese relato barrilete cómico, esa música que le puso para acompañar ese gol glorioso? Los relatores tenemos tendencia a emocionarnos, actuar la emoción, y cuando uno pasa una cierta frontera y pierde el miedo al ridículo, es capaz de decir cualquier cosa. Todo cabe. En un mundial las estrellas, la galaxia, lo infinito, entran en el juego de lo eterno, de lo que es Diego ahora, eterno. Entonces, va por ahí. Las cosas son de otro planeta, son de otro mundo. Lo decimos habitualmente, en realidad no hay mucha originalidad. Yo estoy más enamorado de la frase "la jugada de todos los tiempos", porque dicho en ese momento, en ese preciso instante, tiene para mí un valor hasta periodístico muy fuerte. La jugada de todos los tiempos, y sigue siéndolo. Todavía la jugada no fue superada. Y yo no creo que sea factible, porque tiene que ser en un mundial, Claro. en una instancia como esa, y tiene que ser una jugada de esa belleza y de ese coraje como la que hizo Diego, ¿no? Y todavía no ha aparecido un jugador que lo pueda... Sí, Messi... pero Messi le falta pasión, me parece, a Messi. Este tal vez. año la ha tenido. Este año la ha tenido. Tiene. Es muy notable, Gustavo. El cambio. Como si la vida lo hubiera querido. Sí. Muere Diego y parece que le hubiera entregado la posta del liderazgo, que es lo que siempre se le objetó a Lionel, Es verdad. que no ejercía, siendo el mejor. Exacto. El mejor tiene que ser el líder. Exactamente. Y ahora lo es. ¿eh? Y se le nota la alegría, se lo nota contento en la selección. Sí, cuando yo lo veo antes del partido, ir a cada compañero, darle su abrazo, Sí. cosa que por timidez quizás en otra época no era lo habitual para él, yo me doy cuenta que él está ejerciendo de líder. Y esto lo acerca todavía mucho más a Maradona. Todos le reconocemos a usted la generosidad impresionante que tiene. Es un gran compañero. Es mi gratitud a la vida. Bueno, y así vale. Pero hace poco me enteré que usted puso como condición para relatar un mundial que también lo haga José María Muñoz, Sí, el gordo. pero no es generosidad si uno lo mira bien. A mí me contratan para una transmisión exclusiva. Un señor Gangeme,
que compra una radio y me contrata a mí, paso a esa radio un contrato de verdad fantástico, pero era una transmisión exclusiva. Yo le digo, ya cuando antes de firmar, le digo, esto lo vamos a cambiar, la transmisión no puede ser exclusiva. Yo no puedo dejar afuera a Muñoz, que era Gardel, de verdad. Y no lo puedo dejar afuera además porque yo soy uruguayo. Y va a ser muy antipático para mí que el gran relator argentino sea impedido de relatar porque han contratado un relator uruguayo, aunque yo ya llevaba acá 5 años. Claro. Y sí, efectivamente, yo empecé hasta que en determinado momento, ante la negativa, que es lo que Julio Ricardo suele contar y posiblemente desde ahí es que usted lo sepa, sí. Me pongo muy firme y digo, bueno, yo no voy a poder relatar. Así no puedo. Tiene que relatar Muñoz. Pero se imagina toda la audiencia que le va a regalar, yo prefiero que me escuchen a mí los que me quieran escuchar y no obligados. Qué bueno, muy buen gesto, sí. Muy buen gesto. Y de ahí, de una conversación que la recuerdo una vez como muy tensa, porque al fin de cuentas el tipo había puesto mucho dinero, mucho, para comprar el Mundial en exclusiva y para contratarme a mí, que era mucho menos, por supuesto, pero era un gran contrato. Entonces él tenía sus argumentos. Él quería quedarse con la audiencia, quería ser de Radio Argentina, con la que después no pasó nada, por lo menos en aquella época. Quería ser la radio, y para eso él quería traer todos los oyentes. Típico es esto, típico de muchos empresarios. Pero a mí humanamente no me servía. Y además yo tenía simpatía por Muñoz. Y no me imaginaba yo en México y él acá. Me parecía una barbaridad. Qué bueno. ¿De dónde sale? Porque tienen que saber que muchas veces, antes de la pandemia, por ahí nos cruzábamos, Víctor Hugo, que me voy rapidísimo, Gustavo, tengo que llegar a una obra de teatro, en un teatrito, o me voy al cine. Le gusta mucho la vida cultural. Sí, es una fuerte inclinación. ¿De dónde surge eso? Del ocio, del amor por el ocio. Uno de los primeros libros influyentes en mi vida es El arte del ocio de Hermann Hesse, que incluía la contemplación de la naturaleza y de alguna manera también el vínculo a las artes. Soy una persona que, si a mí me dijeran, ¿usted qué es? Definitivamente, una sola cosa. Espectador. Espectador de la vida. Y en ese tren de ser espectador, el mundo del teatro y el de la música me viene estupendamente. Y entonces me he pasado ya de muchacho, cuando Miguel Bebán me ofrece aquello, era porque me veía siempre en los teatros, en el Galpón, en el Teatro del Círculo. Yo vivía en eso y era mucho más muchacho que ahora. Aquí en Buenos Aires es una propuesta. El único problema que tengo, una vez me quedé, más de una vez me quedé, sin ir a ningún lado de tanto que me tironeaba. Voy acá, voy allá, se empezaba a pasar la hora y terminaba por no ir. Porque Buenos Aires ofrece tanto, hay 100 o más obras de teatro cada fin de semana. Sí. Hay música por todos lados. No debe haber ciudad, usted que ha recorrido mucho, ¿no? No hay. Por ahí un país que uno no conoce tanto, lo dudo. Nueva York. Berlín. Y paremos de contar. No hay en el mundo algo con la oferta artística de Buenos Aires. Aquí el teatro independiente, al que yo voy 3 veces por semana o 4, es un latido constante del valor cultural de la Argentina. Es decir, si a mí me dijeran un elemento que usted dice, esto traza lo que es culturalmente la Argentina, especialmente Buenos Aires, yo hablaría del teatro independiente. La cantidad de obras que veo parece abrumadora cuando doy los títulos de lo que uno ve. Sí, bueno, la radio y aparte promociona mucho usted los teatros. Le gustan los postres, me dijeron, ¿no? Ah, sí. Hemos salido lo pierden. Me contó Julián un día que salieron en Nueva York con Adrián solamente a comer postre, ¿es verdad? Postre de primer plato, postre de segundo plato, tercer plato. ¿Y cuánto se recorrieron? En un restaurante que teníamos perfectamente identificado, que habíamos ido a comer en alguna ocasión y que por ahí pedíamos un postre y nos quedábamos con pena, terminábamos picoteando mutuamente de los postres, muy locos de los postres. ¿Y se fueron a comer exclusivamente postres? Y un día dijimos, vamos a comer, sí. Yo creo que lo hicimos 2 veces, pero y se dieron la gran panzada de postres. Sí, claro. ¿Y alguno en especial le gusta? ¿No? ¿Qué sé yo?
tartas, los tiramisú, las frutas con crema, las frutillas con crema, las tortas que tienen... ¿El queso y dulce tradicional de la Argentina? Queso y dulce, yo como todos los días de mi vida. ¿Y con qué come? ¿Qué come? ¿Membrillo o batata? Los dos. Ajá. Porque me gusta el gusto más fuerte del membrillo, pero también la suavidad del batata. Lo importante ahí es el queso, que yo no conozco de marca ni nada. Yo le tengo que decir a mi mujer el que tiene agujeros, o el que me diste ayer. Claro, claro. Pero Ahí sí, queso y dulce. ¿Y el dulce de leche es argentino o uruguayo? El uruguayo. El uruguayo. Ahora, yo creo que ha habido... ¿Conaprole? El de la patalla. Ah, de la patalla. Especialmente. Es muy bueno. Sí, es rico. El Conaprole también. Pero debo decir que llevamos años de alternancia con todo tipo. Acá se le están haciendo. Yo creo que hubo un momento en que eran, por alguna razón inexplicable, era superior el dulce de leche allá. Ajá. En lo que... Pero ahora yo... que también el dulce de leche forma parte mía. El otro día comí arroz con leche con dulce... Ah, es espectacular, riquísimo, riquísimo. Impagable. Riquísimo, riquísimo. Sí. Bueno, y a ver, le vamos a poner punto final a la gran polémica. Gardel, ¿uruguayo o argentino? Argentino. Argentino, muy bien. Sí. Ahí estamos. de En acuerdo. Uruguay no me perdonan algunos este bueno. tipo. No, yo creo la historia que leí de chico, con la que crecí, la he alimentado por esa historia de mil maneras. Cuando apareció esta idea en Uruguay, sostenida por algunos argumentos que yo cuando los leo no los creo, fui respetuoso de lo que no dije esto, Claro. no opiné, pero dije para mí Gardel es la historia. Muy bien. Y volvemos al principio, que me sorprendió. En enero, en El Picadero, que es un gran teatro, se estrena la obra escrita por Víctor Hugo. ¿Con qué actores? Claudio Dapasano. Ah, ya con ese apellido. ¿Qué es hijo de Alejandra? De Alejandra. Sí, Ajá. un genio. Y con Malena Figó, Ajá. que ahora está haciendo una obra a las 5 de la tarde fuera del mundo, en el Teatro del Pueblo, extraordinaria, y hace también Toc Toc. Y hace también El Río en mí, de Lumerman, en el Teatro Moscú, si mal no recuerdo, los domingos, una genia de actriz. Y el tercer personaje, estamos ahí tuvimos una deserción. Ajá. Y entonces están probando en el casting. Y son diálogos. Y dirige Julieta Otero, que es una especialista formidable. Sí, no, es una obra de teatro con todas las de la ley. ¿Cómo finalmente el título cómo quedó entonces? ¿O todavía no está definido? Todavía estamos cruzando mail. Hoy, hace un rato, con Julieta Otero, si se va a llamar Los Enemigos. El reproche ya no va porque está registrado. Qué pena. Y cuando fuimos a hacerlo en Argentores nos dijeron que no se podía. Una pausa y vamos a hablar del periodismo y vamos a hablar de política con Víctor Hugo. La cocina del gato, hoy vamos a disfrutar los sabores más ricos del mundo, nos enseña a preparar en la cocina del gato. Necesitaríamos varias horas para hablar con este hombre la historia, pero qué difícil momento del periodismo argentino, ¿eh? ¿No? Sí, es muy doloroso para el que ama la profesión, porque tienen mucho poder los que están haciendo el peor periodismo. Exacto. Entonces lo que va al frente es eso que ha devastado la profesión. Se ha perdido toda responsabilidad frente a la búsqueda de la verdad. Es valiosa la mentira porque prospera y porque al repetirla con tanto poder la imponen como si fuera la verdad. Empezó a divertirles eso. Yo creo que ahora ya tienen amor propio, a ver qué podemos inventar, qué podemos hacer. Han conseguido llevar mucho daño a muchas personas, han estigmatizado, perseguido. Y parece mentira, ¿no?, que gente con tanto poder no lo use un día, aunque sea para hacer el bien. Porque normalmente ese poder está utilizado para hacerle daño a la gente, para hacerle daño a la política o a la democracia. Al país.
Claro, país, porque en representan definitiva. sectores muy concentrados económicos, de los que ellos son los líderes. Las corporaciones tienen a la corporación mediática como la más importante. Mañeto es mucho más poderoso que Roca. Roca no le puede hacer ni cosquillas a Mañeto si se enojaran entre ellos. El otro lo puede destruir si quiere, le puede destruir su nombre, su honor, su familia. Entonces ahí está concentrado el mayor poder. Y con un día que dijeran, vamos a hacer las cosas bien, no se puede mentir en este diario. Nada más que dijeran eso, yo me daría por satisfecho. Después discutimos de todo lo que quieran. Ahora, qué mal que le ha hecho lo que muy bien definió y después le costó internamente Julio Blanc el periodismo de guerra, cuando describió, cuando admitió y contó públicamente ese periodismo de guerra que habían hecho. Una cosa notable que ocurre, yo con Julio Blanc, es el primer periodista que me entrevistó cuando yo vine a la Argentina por segunda vez. Porque después de toda la historia de Radio Colonia, yo me voy a Montevideo, construyo mi carrera allí y me venía en el 81. El periodista que me entrevista es Julio Blanc. Desde entonces nos quedó una cordial relación, siempre cordial, pero a mí me dolía muchísimo en qué lo veía metido. Como a cualquiera que haya tenido contacto con los periodistas de Clarín, los más renombrados de la actualidad. Roa era una especie de soldado de producción en el programa El Espejo y era un hombre de izquierda, sindical, gran tipo. No dice cómo ha ocurrido todo lo que fue sucediendo. Y me da la impresión que lo que dice Julio Blanc es algo que implicaba también un mea culpa, un reconocimiento a que habían recorrido caminos con los que evidentemente no estaba de acuerdo. Él, en algún punto, un muy buen tipo como era él, advierte que se les fue la mano. Exacto. Se les había ido por completo la mano, y él dice eso, le cuesta un dolor de cabeza tremendo. Bueno, lo negaban. Después decían, no, nunca lo dijo, está el audio, está el video, está escrito, ¿no? Pero lo negaban como niegan tantas cosas, ¿no? ¿Y cómo ve este momento de la Argentina? Yo estoy entre el pesimismo que me provoca ese poder fenomenal que todos los días juegan en contra de la vida, Gustavo. Sí. El periodismo no es que ha jugado por intereses económicos, que por supuesto que ha sucedido y demás, han jugado a favor de sus intereses contra la vida. Todo lo que ha pasado en la pandemia no entra en la ficción. En la ficción nadie se anima a decir lo que la realidad marca del comportamiento de los diarios aquí. Entonces, eso me pone muy escéptico porque yo los veo muy poderosos. Todos los días, lo nuestro, incluso lo suyo, que es nuestra mayor espada, es una derrota. De todas las maneras yo lo veo como una derrota. Porque al cabo del día, el esfuerzo hecho por refutar tanta mentira es insuficiente ante ese poder. Entonces, por ese lado soy escéptico. Pero yo creo que estos 2 años... Pero C5N ha hecho mucho en eso. Pero con lo mínimo, indispensable, si no frente al poder... Si no existiera C5N, Gustavo, no sé dónde hubiéramos ido a parar. Exacto. Y esto nos incluye, cuesta decirlo... No, pero es así. Es así, no, C5N ha sido formidable. Y después está un país que atravesó la pandemia con mucho decoro. Exacto. Murieron una enorme cantidad de personas, como en otros países, porque se luchaba contra un enemigo desconocido. Absolutamente. Se luchó muy bien, se hizo la cuarentena con valentía, eso que le ha costado tanto disgusto a todos los gobiernos que procedieron de esa manera. Se trabajó muy bien para las vacunas, siempre contra enemigos brutales. Totalmente, siempre contra enemigos. Sin perder la serenidad. Exacto. En ese rubro. Al tiempo iban sosteniendo a las empresas, permitiendo que el trabajo no se deteriorara como pudo haber sucedido. En el mundo es un desastre. 200 millones de personas se quedaron sin trabajo. La producción empezó a levantar justamente porque no todo se cerró. No, claro. Hoy los indicadores, usted los da, tienen por suerte mucha fuerza, no comparados con el 2020, casi cualquiera, sino comparado con el 2019. 19 y 18. Claro. ¿Cómo lo golpeó a usted el coronavirus? ¿Lo tuvo? ¿Lo sufrió? Estuve al borde de la muerte.
sí. Fue muy duro, muy devastador. ¿Pensó que se moría en algún Nunca, momento? no, yo no supe. Yo sabía que estaba muy mal, me tenían que bañar en una cama, no tenía manera de moverme, mantenía lucidez plena, felizmente, la voz estaba bien, que eran cosas que uno chequea por Sí, sí. una cuestión profesional, pero no sabía que mis pulmones estaban arrasados por la neumonía. Y mi familia sí lo sabía. Cuando empecé a hablar con los médicos, una sola vez me asusté que hablaron de Entubarlo. entubar. Y ahí tuve un sobresalto, pero no llegaron a eso. Yo le digo, ¿cómo intubarme? Me desesperó un poco. Claro. Dice, no. Tendrían que pasar muchas cosas, me decían. Son muy hábiles para manejar. Sí, sí, claro. Estuve en manos de enfermeros maravillosos. Cuando yo veo esta lucha que llevan a cabo, pienso en Tito, Eduardo, Elizabeth, los enfermeros que estuvieron más cerca de mí. El otro día, yo los llamo siempre. Y qué bien. Ya Claro. le digo gracias, nada más. Gracias. Un personal excepcional, pero sí, estuve, me fueron contando lo mal que estuve. Una vez me habían dado plasma, después me dijeron corticoides, yo tenía que aprobar que me dieran corticoides. Creo que fue eso el comienzo de la evolución más positiva. ¿Y algo lo movilizó internamente mientras estaba en esos momentos? Una sola vez me llevaban a una tomografía, me entró un golpe de melancolía extraño. Ajá. Sí, como que pensé, caramba, ¿y si me muero? Pero en líneas generales no estuve nunca atrapado por la pregunta y por el miedo. Así que por ese lado... ¿Tiene todavía algún deseo de decir en algún momento, bueno, ahora que nos ha contado prácticamente en exclusiva que ha escrito una obra de teatro que en enero se va a estrenar, que tendremos la suerte y la posibilidad de verlo, pero de en algún momento decir, me queda pendiente esto? No. No. No, esto fue un juego que yo prolongué porque me divertía, porque me gustó hacerlo, porque es un tema que a mí me gusta y que me sacaba de la política. La obra no tiene que ver con la política y me hacía mucho bien. Usted se da cuenta lo que es llegar a su casa y decir, no lo quiero ver ni a Dugan, que es el que viene... Uno dice basta por favor. Sí, nos pasa. Y el basta por favor mío era meterme en películas, en escritura, en libros, leí muchísimo también. No, la pandemia fue para mí maravillosa. Ajá. Es extraño decirlo, pero yo disfruté de otra condición de vida Claro. y estuve muy a buenas con eso. Mucha felicidad me dio la pandemia hasta que yo me Hasta enfermo. que cayó enfermo. Cuando claro. aflojó la pandemia y yo voy a algunos lugares, creo que fue no en la radio donde trabajo, sino en otra, que no quiero, para estas cosas se estigmatizan mencionar, porque al mismo tiempo hubo una profesional que también contrajo el COVID. Sí. Bueno, hasta ese momento yo había sido un hombre muy feliz con la pandemia. De verdad, mucho tiempo Claro. para mí, mucho reencuentro con mucha música, con Claro, mucho libro. claro, totalmente. Terminaba el día no alcanzándome para no hacer nada. Ah, qué bueno, qué bueno. Es gracioso. Vio que porque es así. siempre se pone a la República Oriental del Uruguay y a la Argentina en diciendo, bueno, algunos se han ido a vivir al Uruguay en este país, qué país. ¿Usted, que ha vivido en las dos orillas, le encuentra diferencia? No. ¿Tendría que haber una mancomunidad mayor entre estos dos pueblos? Yo creo que la hay. La hay. Sí, profundamente. Acá hay cientos de miles de uruguayos. Sí, bueno, siempre sé. y- Como dice el Pepe Mujica, de un lado o del otro siempre hemos estado, ¿no? Sí. Hay diferencias como las que hay con algunas provincias, es decir, de manera de ser. El porteño es un tipo más desinhibido, el uruguayo, yo soy un tipo muy cohibido, muy pacato, más que muchos compatriotas, pero soy así un poco
temeroso del ridículo. En cambio, un porteño, porque es la gran ciudad, Claro. es muy generoso. El porteño es tipo de decir, ¿qué vas a tomar? Uno entra al bar y la pregunta es, viene fulano, ¿qué vas a tomar? Quiere ofrecer, quiere Claro. dar. Esta es una condición notable que se da en Buenos Aires, muy creativo. Esta creatividad lo lleva a ser un poco más sinuoso en los comportamientos. El uruguayo tiene algunas maneras de lealtad que están muy acendradas, que son muy especiales, pero en líneas generales. Es el único caso en el mundo de gente que vive en otro país y no es tratada como extraña, inmigrante, claro. porque como el lenguaje es lo tan mismo. parecido. Exacto. Del 83 a la fecha, ¿qué presidente lo impactó más? ¿O con quién Y- mejor? Con Raúl tenía muy buena relación usted. Con Raúl Alfonsín tenía muy Sí, buena acá, relación. por supuesto. La poca relación que yo suelo tener con los protagonistas, en realidad, pero lo admiraba muchísimo. Alfonsín fue un hombre que me impresionó muchísimo. Un día había un cumpleaños de un productor que él conocía y, De Eduardo Metzger sería. Sí. Claro. y estaban todos conversando, como halagándolo a Alfonsín de lo malo que era el gobierno de los Menem. Kirchner. Ah, de los Kirchner. Sí, supongo que sería Néstor en aquel momento. Néstor, sí, sí. Y Alfonsín empezó a defender cosas de ese gobierno que era como sopapearlos a todos. Sí, sí. Y yo digo, lo tengo en un prólogo de un libro de Roberto Suárez, hermano del gobernador, poco querido por mí, de Mendoza. De Mendoza. Pero un prólogo del libro escrito sobre Alfonsín. Y en el prólogo cuento esta historia, me pareció un hombre maravilloso, Alfonsín. Sí, Un hombre extraordinario. Como con todos, con los Kirchner o con lo que sea, aún queriéndolos, he tenido mis divergencias. Me costó entender lo del 94, de algunas otras cosas fui crítico. No entendí la frase total de la casa está en orden. Él siempre decía que se la habían cortado y que nunca se comprendió la Y la frase verdad total. es que la frase quedó Cuando ahí. dijo no se ha derramado ni una sangre. gota de sangre argentino en suelo argentino. Así es. Usted sabe que yo charlaba mucho, eso a la tumba se lo llevó. Era uno de los, decía él, no, ¿por qué no me comprendieron en lo que quise decir? Eso y la tablada. Sus grandes Además, frustraciones. Alfonsín era... el Uruguay tiene muy buenos políticos, Sí, ha tenido sí. una tradición política Sí. muy fuerte y Alfonsín era claramente el que más se parecía a esos políticos Claro, con los que totalmente. yo había crecido, discrepando, algunos no queriéndolo, pero igual admirando a alguno de Sí, ellos, sí. aunque pensara Sí, distinto. El caso de Sanguinetti, por Bueno, ejemplo. se llevaba que- muy bien con Sanguinetti. Sí, claro, porque a mí me duele mucho, pero bueno, es así. Es así. Es muy derecha, muy del liberalismo, pero es un hombre de una cultura Exactamente. apasionante. Esas cosas son muy especiales. Y Alfonsín era para mí una forma de político más a la uruguaya. Claro. Así que fue el primero que admiré. Yo venía con mucho antiperonismo de Uruguay, Exacto. cosa sabida, lamentablemente, viendo toda la historia desde acá, leyéndola de nuevo, siento muchas cosas que me duelen de comportamientos de allá en cuanto a los liberales que siempre fueron desde, de Lavalle, De Lavalle para para acá, acá, exacto. siempre Uruguay, siempre Montevideo, siempre Carmelo, etcétera. Bueno, Florencio Varela lo asesinan en Montevideo, Exacto, en una claro. casa que yo he visto alguna vez, etcétera. Yo diría que hay de esa concepción política del Río de la Plata un aprendizaje, porque el peronismo era una palabra maldita Sí, sí. en Uruguay. Y yo crecí con eso, y vengo acá y me toca Menem, un Claro. desastre. Exacto. Es decir, yo creo que a muchísimos en la Argentina les abrió la puerta al peronismo el kirchnerismo. Claro. Es decir, en tanto kirchneristas dentro del peronismo, y eso permitió entender mucho más varios aspectos muy positivos
también están, por cierto, inevitablemente los negativos del peronismo, pero yo tengo en este momento mucha simpatía por el peronismo, por su historia, por lo que ha hecho, porque además me he preocupado. Yo leí de pe a pa la Constitución del 49, he leído libros sobre Perón, he leído sobre las acusaciones respecto a los nazis, etcétera. Totalmente. Perón y los judíos, Perón... se ha dicho de lo peor, ¿no? Se ha dicho de lo peor. Sí, y ciertamente he reconstruido también de Rosa. Yo venía a Guerra Grande, venía con el criterio de la pequeña Troya montevideana, agredida por Rosas y por Oribe. Y Rosas era también un nombre maldito y qué sé yo, hoy me doy cuenta que... Ahora hay una obra de teatro que se llama, ojalá que termine más adelante para que alguno que se entusiasme y la vea, que se llama Olvídate del matadero. Ah, claro. Yo leí a Malita, Paco Mármol, Esteban Echeverría. Mármol, y entonces Esteban Echeverría con el matadero, yo tenía aquella versión del matadero de hace mucho tiempo. Voy a ver esta obra y me impactó cuál era la otra verdad sobre el matadero. Pablo Finamore es un actor increíble, lo dirige Martínez Bell y va en el Teatro del Pueblo. El Pueblo. Y entonces le pedí a Adriana Yasky, que es una productora del espectáculo, digo, ¿no me mandás la obra? Para leerla. Para leerla. Claro. Por eso soy medio sordo, un tipo raro que va mucho al teatro y es sordo. Y me mandó la obra. Y ahí está. Ahí entendió. Sí, mucho más entendí. Claro. Yo siempre les desconfié a todo lo que aprendí a desconfiar. De Sarmiento, de qué sé yo. Soy más hincha de Alberdi, por supuesto. Pero el siglo XIX de la Argentina, estudiarlo, leerlo, tengo mucho leído de... Pero estamos unidos por Artigas y por Pancho Ramírez. Artigas y Pancho Ramírez. Víctor Hugo, Uruguay Entre Ríos, Uruguay Entre un Ríos. solo corazón. Primer Congreso de la Independencia en Concepción del Uruguay, ¿no? Con las provincias que después no van a la independencia en Tucumán. Así es, nada totalmente. menos. Un gustazo por usted. Gran placer, igual. Gracias, por usted. Y por el periodismo. Por C5N. Y por C5N. Sí, y por el periodismo, por lo menos aquel en el que nosotros seguimos creciendo. Gracias a Dios, Pesco. Gracias. En la cocina del gato, hoy vamos